Es un placer poder compartir con ustedes lo que es Domingo Explosivo cada semana. Y tengo el privilegio hoy, porque es difícil conseguir una lumbrera como él, que está no solamente en todos los medios, pero en uno de los más cotizados en Estados Unidos, entre líderes. Y hoy Domingo Explosivo tiene este privilegio, darle la bienvenida a Manuel Ruiz. Sí, muchísimas gracias, Benjamín Cuevas y amigos televidentes de este gran programa Domingo Explosivo. Yo me siento muy contento cuando hago mi participación aquí por múltiples razones. Porque usted maneja muy bien lo que es la compra y venta de su propiedad, de su vivienda, con mucha seriedad y disciplina. Es real estate con licencia. Me siento bien porque aprendo de usted cómo mejorar el crédito, la reparación de crédito. Así es. Pero también me siento muy bien porque usted aborda temas vinculados con nosotros, con la sociedad, cómo golpea la economía, la vida, la protección, la seguridad. Entonces yo me siento bien porque así yo también tengo la oportunidad de compartir con usted que es una estrella indiscutible en el área de real estate y mucho más. Bueno, yo le doy las gracias porque usted tenga esa percepción de mí, pero yo me siento orgulloso cada vez que yo estoy en mi casa en Long Island, que prendo el televisor, yo digo, no, ya van a ser las 10. Yo conecto entre líderes porque tengo que reconocer que al Duey hay que sacarle su comida aparte. Y cuando tiene los invitados como usted y otros más que son buenos, que participan con él, quiero decirle que eso se ha convertido también de lunes a viernes en un toque de queda también. Ah, no, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mire, voy enseguida a hablar de preocupación. Usted sabe que debido a la pandemia del COVID-19, una serie de gente parece, dificultades para pagar su mensualidad, la renta donde vive, al landlord. Se viene acumulando, a nivel federal se aprueba y a nivel estatal ayuda, pero ya ese plazo se vence. Sí, y veo que el pataleo, usted con la experiencia que tiene de venta, de casa, de compra, ¿qué usted espera que va a pasar a partir de ahora? ¿Se van para afuera esta gente? Bueno, déjeme decirle, muy buena pregunta, excelente pregunta, por eso lo felicito. Y cada vez que tengo esta oportunidad de que usted esté en Domingo Explosivo, yo me siento bien. Es una pregunta que muchas personas hoy se están preguntando, ¿qué va a pasar conmigo? Los que están viviendo esa incertidumbre. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué va a pasar con los dueños de casa que compraron su casa? Porque usted sabe que comprar una casa hay que prepararse, es un sacrificio. Y después que usted se convierte en dueño de una casa, yo creo que usted no quiere nunca en su vida perderla. ¿Y qué va a pasar cuando usted le vive? Hay personas que están viviendo desde la pandemia que no le pagan un solo peso al dueño y la corte no los puede sacar. Ahora yo le pregunto, bueno, te pongo el caso de Porfirio Marte en Brooklyn. Entonces la corte no puede sacarlo. No, ¿por qué? Porque hay una ley que lo protege. Claro, tienen que ir ante un juez y el juez tiene que emitir el desalojo. Correctamente, pero bien, ya está hasta el 30 de este mes de agosto, es el último mes que tienen, el último hasta ahora. ¿Qué va a pasar? Ay, papá. Que ya van a empezar los desalojos, que viene siendo en inglés una eviction. Hey. Entonces las personas tienen que prepararse, porque también esa es una deuda que la tiene en la costilla el dueño de la casa. La tiene en la costilla, sí. Claro. No, pero yo tenía entendido que había un programa que el Estado era que le pagaba al dueño. Muchas veces el gobierno le dio dinero, usted vio que le mandaba dinero. Y ellos lo cogían. Y lo ayudaban. Pero pregunta, para ir a marcha a comprar ropa, tela. Exactamente. Pregunta a ver si ellos utilizaron ese dinero para comprar. Muchos lo utilizaron para viajar y para hacer... No, óigame, yo estuve conversando y se incrementó en más de un 80% entre las mujeres, ojo con esto, la realización de la liposucción. Se lo creo. Lipo y haciendo de todo lo que está relacionado con la belleza de ellas. Un lío serio.
es lo que se ha dado y hay gente que no quiere trabajar. Pero yo me voy más lejos, Manuel. Usted sabe las personas que teniendo la oportunidad con todo ese dinero de poder comprar una casa, no compra una casa para hacerse una liposucción. Yo entiendo que si usted tiene un problema de los senos o si usted tiene un problema de obesidad y va a perder la vida, hágasela. Claro. Porque es su vida. Pero usted va a dejar de comprar. Las calles están llenas de buenas nargas. Pero venga acá, mi hermano. Y usted Yo quisiera buscar un pincho para hacerle así. Pero yo le pregunto, en los tiempos que usted y yo nos criamos, cuando estábamos jovencitos de 18, 20 años, universitarios, 011, usted sabe, esas mujeres eran natural. Mr. DJ One. No, óigame, una cosa impecable. Y no había que enseñar teta, no había que enseñar nada. Y usted loco, usted estaba más enamorado. Óigame, esas mujeres eran... En definitiva, Benjamín Cuevas, ¿qué va a pasar con la gente que va a tener que huellar la yuca? Se terminó el plazo. Es para afuera que van. Es para afuera. Usted sabe cómo le dijeron, como le decía el difunto Johnny Ventura, se van, así mismo se van los que no están pagando. Se van. Los que tienen, Manuel, 1 año y pico sin pagarle al dueño de la casa hasta el 30 que prepare los motetes que se van. ¿Sabe por qué? Porque el dueño no puede perder la casa. Yo no estoy de acuerdo que una persona que compró su casa la pierda. Y yo le voy a decir algo. Yo quiero que nosotros le pongamos una musiquita, porque cuando regresemos, yo quiero que toquemos otros temas que son, mire, sumamente importantes, que nosotros tenemos que esta noche seguir aquí. Pero ¿y por qué no le ponemos un tema del Caballo Mayor para desde aquí comenzar con el homenaje? Bueno, vamos a ponerle uno que él y Anthony Río volvió loco a nosotros cuando estábamos jóvenes, y vamos a repetir esa historia, porque ese artista murió, pero para nosotros va a seguir vivo por muchos años. Y mire que hay artistas que lo olvidan rápido, pero este artista, el Caballo Mayor, por muchos años va a seguir viviendo entre los dominicanos y entre otras nacionalidades que siempre van a recordar a Johnny Ventura. Con ustedes, esta leyenda que nunca muere, Johnny Ventura. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, sabrosito es de bailar. Pongan atención, señores, a lo que voy a cantar. El merengue caña brava, sabrosón es de bailar. Y dice: caña dulce, mamá, caña brava, dame un gajo, mamá, de tu caña, ay, mamá, un gajito, mamá, de tu caña, ay, mamá. No me llamo Pablo, tampoco Miguel, no me llamo Pablo, tampoco Miguel. Soy Anthony Ríos con sabor a miel, soy Anthony Ríos con sabor a miel. Eso de la miel, yo sí que lo ignoro, eso de la miel, yo sí que lo ignoro. Pues soy el único negro que bota bien por los poros, yo soy el único negro que bota bien por los poros. En lo de la miel, ¿y quién será quién? En lo de la miel, ¿y quién será quién? Pues si tú eres dulce, yo lo soy también. Que si tú eres dulce, yo lo soy también. Ni que tienes miel, pero tú no tienes nada. Ni que tienes miel y tú no tienes nada. Con ese cuentazo, muchacho, ¿a quién me engañas? Pero con ese cuentazo, ¿a quién me engañas? Con lo que tú dices, rebajarme quieres. Con lo que tú cantas, rebajarme quieres. Si no tengo miel, que hablen las mujeres. Si yo no soy dulce, que hablen las mujeres. Yo nunca discuto cuando he de querer. Es que yo nunca discuto cuando he de querer. Porque yo soy el rey, muchachito, entre las mujeres. Es que yo soy el rey de verdad entre las mujeres. Eso que tú dices no hay quien te lo crea. Eso que tú cantas no hay quien te lo crea. Tú serás el rey, es verdad, pero de la fea. Que tú eres el rey de las mujeres feas. Te digo
una cosa, te lo canto aquí. Te digo una cosa, te lo canto aquí. Y las muchachas dicen que tú eres Joey, Joey. Las muchachas dicen que tú eres Joey. Esto que te digo hay que recordarlo. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo Domingo Explosivo. Pónganse cómodos, porque cuando Manuel Ruiz llega a un espacio, hay que aprovechar todos los temas, porque son temas fundamentales. Vamos a seguir compartiendo. Mire, hay otra preocupación que tengo. Dígamela. Usted sabe que Donald Trump abandonó la presidencia. Nosotros conocemos esto, todo lo que pasó, y se habla de desastre, catástrofe, de todo lo que hizo. A nivel de real estate, a nivel de venta y compra de vivienda, ¿también impactó? ¿Fue negativo Donald Trump? No, imposible. ¿Cómo que no? Si digo eso, miento. Y si digo eso, porque usted sabe que uno cuando llega a la televisión, no es solamente, no se puede tener doble moral. La mayoría de las personas que llegan a los medios o cuando están en un gobierno no quieren reconocer las cosas buenas y malas. Yo reconozco, le voy a contestar esa pregunta, yo reconozco las cosas buenas del cambio, pero el cambio si no se pone los patines va a tener problemas en el 2024. Déjelo quieto ahí, que vamos a dar un pellizquito. Le vamos a dar un pellizquito, no, porque yo no vine aquí de que a estar alabando. No, yo estoy de acuerdo con el cambio, con lo que está metiendo preso, pero nosotros tenemos que hacer un deber en la República Dominicana, tenemos que seguir apretando la tuerca. ¿Y cómo usted me asocia el cambio de allá con Donald Trump? Bueno, para llegarle al punto, porque Donald Trump cometió, tú sabes que cuando llegan al poder se vuelven locos. Usted ve que Danilo se volvió loco, Hipólito se volvió loco. Entonces no todo el mundo tiene una cabeza bien puesta como Nayib Bukele, que también vamos a hablar de eso, de El Salvador. Entonces la mayoría de los presidentes que llegan ahí se vuelven locos, y más en el país de nosotros. Al punto de Donald Trump, muchas personas que ven este programa o que oyen mencionar a Donald Trump lo relacionan con la belleza, nada más con que era el que patrocinaba los Miss Mundo de belleza, pero no saben que Donald Trump, la riqueza que tiene, la hizo en real estate. Es un hombre que sabe de real estate y de negocio. Pero hay que decir una de las cosas buenas y positivas de Donald Trump. Tuvo que salir huyendo en Nueva York, sí. Pero déjeme decir. Toda la franquicia se la quitaron. Pero está bien, eso después de lo que ha pasado después del gobierno. Sí. Pero la gente no sabe que Donald Trump, acuérdese que en los años de Bush y cuando Barack Obama, muchas personas sacaron su dinero de Estados Unidos y llevaron las empresas para instalarlas en México por la mano de obra. Claro. Y se fueron para diferentes países. ¿Qué hizo Donald Trump? Le dijo que todo aquel que tenga su dinero, que lo traiga para acá, para Estados Unidos, que no le va a cobrar impuestos. Sí. No le va a cobrar nada. Óigame, tráigase el billete e invierta. No, la manufacturera y todo eso se incrementó, sí. ¿Qué hizo? Paró la economía, la subió. Es tan así que ahora mismo el real estate, encima de una pandemia, que todavía estamos en pandemia, con la crisis que hay, que usted recuerda que cerraron muchos negocios por la pandemia. Las casas están ahora mismo, todo lo que sale al mercado, Manuel, se vende. Yo cerré el mes pasado. ¿Quién? Yo cierro todos los meses. Doy tres. O sea, porque el mercado, no importa el precio, si la casa vale 800, está floreciente, 1 millón, se siente. Está fuerte. Y nosotros lo que estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo dinero. No me diga, hombre. Claro, definitivamente. Pero eso es interesante, eso es muy bueno. Estoy haciendo dinero, para ponerle el ejemplo, y me está yendo bien. Y yo le pregunto, y tengo 35 años en este país trabajando, y antes de vender casa era un empresario artístico que montaba espectáculos, y me iba bien. Pero ahora es cuando la puerca en tercera, ahora es que está bien el hombre. Pero déjame decirle una cosa. Manuel, yo nunca puedo decir, si yo le digo a usted que tengo $1 millón o 2, yo le estoy hablando mentira.
No es fácil reunir en este país cuando tú pagas la luz, cuando tú pagas impuestos, cuando tú pagas taxes. O sea, para tú estar bien y pagando todos tus biles y pagando los taxes que hay que pagarle al gobierno. ¿Cómo tú tienes 2 y 3 millones de dólares? Ni los empresarios. Y un diputado y un senador, desde que tiene 4 años, 8 años, te dice a ti que tiene tantos ¡Qué millones. millonario! Pero ¿cómo? En un país como el de nosotros, pobre, desgranado, ¿cómo que un senador y un diputado se hace millonario en dólares? Dígame. Explíqueme eso que yo no lo sé. No es usted manera. es político, dígamelo usted a mí. No, yo no soy político, yo soy comunicador y hacemos algo. Pero realmente es entendible que en países como los nuestros, y sobre todo la República Dominicana, se hable una gente que entró en chancleta, que tuvo que hipotecar la casa, buscar préstamos para hacer la campaña porque es sumamente costosa. Claro. Ya al año te está exhibiendo fortuna. Usted inmediatamente dice, pero ¿qué es lo que está pasando? El Congreso de la República Dominicana históricamente ha sido una fuente de enriquecimiento a través de las negociaciones que se hacen con empresarios para aprobar proyectos. Y ahí es donde está la cosa. Sí, pero, aparte de los incentivos que reciben con todas las exoneraciones. pues yo le pongo un ejemplo, porque yo quiero que en el 2024 los dominicanos que piensan volver a Y es que votar... usted está tan dolido. ¿Qué es lo que está pasando, Benjamín? Sí, No, ¿sabe no, por qué? Pero ¿y qué es lo que está ¿Por pasando? qué? Porque yo me he dado cuenta que los políticos, el 95% son mezquinos, son malagradecidos. 95% de los políticos no sirven, usted lo dijo. No sirven. Y el Congreso que te estoy mencionando, especialmente el de nosotros, es un Congreso, diputados y senadores, chatarra, el 95%. Se lo estoy diciendo yo. Esto no tiene nada que ver con Entonces, el canal. Benjamín, usted me está diciendo que en Neiva no han hecho muchas cosas. El pueblo que usted ha defendido tanto. No, y que soy débil, que nací en un barrio, en el barrio La Cuava, me siento orgulloso. Pero vuelvo y le digo, usted, desmiéntame, usted sabe cuántos ingenieros como usted, profesionales que se gradúan en la República Yo me Dominicana, rajé. tienen el título aquí, y salen a buscar trabajo. La mayoría, el 95% ahora mismo que se gradúa, es un 5% que le dan trabajo. Dígame. Melania ¿Qué? Salvador, Senadora senadora de Neiva. Actual, pero que varios periodos, yo la conozco en ella ahora y su esposo también. son agrónomos. Sí, tienen que colega conocerlo. Francisco Reyes. Agrónomos. Esa gente son dueños y señores de Neiva, lo digo yo. Pero, ¿Y qué está pasando allá? Dígamelo, vamos a hablar claro aquí, sin pelo en la lengua. no, Agárrelo. yo lo que quiero, tú sabes, no quiero ofender a nadie. Yo lo que quiero es que los neiveros me digan a mí. Diga, que me si muestren. usted tiene miedo, dígamelo. No, miedo. Porque nunca. yo inmediatamente me levanto de aquí. Óigame lo que le voy a decir. En los 3 periodos que tuvieron, yo no conozco una obra que me digan a mí, esto lo hizo el senador fulano de Pero ¿y tal. entonces cómo esa gente ganan las elecciones y la candidatura? Porque no es un secreto para nadie que el dominicano se vende por cácara y guineo. Pica, Óyeme, pica. Por pica pica. Cuando llegan las elecciones, esa gente sacan unos cuantos millones. A la gente le cambian el zinc, porque eso es lo que Estuve vale. por Neiva Dígame a ver. y pasé por las proximidades del mercado de Neiva. Arrabalizado. Hace 60 todavía. años. 60 años. Arrabalizado el mercado de Neiva. Mire las imágenes ahí. Usted dígame si ese mercado que tiene 60 años, si vale la pena. No tiene, vaya ahí y busque un baño, que no va a encontrar un baño. Yo soy muy curioso. Pasé por las proximidades del cementerio. ¿Ya también lo arreglaron? Arrabalizado. Todo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Entonces a la gente no le gusta que tú digas las cosas. No, yo soy de ese pueblo y débil por ese pueblo. Y no importa que haya cogido una yola Pero en también es que 1986. el síndico no está resolviendo. Bueno, el síndico que se fue no hizo el trabajo que tenía que hacer. El que está ahora es una persona del PLD. Óigame bien, el síndico que está, el alcalde. Es del PLD. Del PLD, un hombre preparado, abogado. Y está resolviendo Y esto. está resolviendo. En estos días, mira aquí las imágenes donde estaba en Colombia, Neiva de Colombia. Óigame, yo soy de Neiva y él estaba en un lugar que le dice Neiva de Colombia, haciendo un acuerdo De cooperación. de cooperación entre entre las alcaldías. Óyeme, intelectualmente, para que usted vea, y la preparación, la mentalidad. Él estuvo presente en el Picasso que dio
el ministro David Collado en La María, en el balneario. Sí, pero en el balneario La María, dígame. Yo me imagino que usted tiene muy buenos vínculos con la honorable senadora. Los tengo tan con Melania. Los tengo tan buenos que le dijo al compañero mío que no me conoce. ¿Cómo? Pero venga acá. Así mismo es. Pero ¿y cuántas veces usted colaboró y ha contribuido con ella para que haya puesto la... Melania, por favor, no sea mal agradecida. Ese proyecto de las Marías, el balneario, es un punto turístico y hasta un pulmón que la gente lo usa y la familia para ir a entretenerse y respirar aire puro. Perdón. ¿A qué se debe la negativa? Ella dice, pero ella dijo, ella no sabía que yo tengo ese proyecto. Ah, pues ella no es de ahí entonces. No, ella es de Garbán, de Neiva, ¿cómo no? O entonces, esos son de las trabas que se dan entre los funcionarios de los pueblos que no quieren que haya el progreso de gente que ha guayado la yuca. Eso es lo que usted me está diciendo. Pero usted que es de Estados Unidos, que vive en Estados Unidos y eres de Cotuí, usted entonces no vio la promoción. ¿Qué es lo que dicen los latinos, especialmente los dominicanos que viven aquí en Estados Unidos? Que si yo dejé de vender casa para darle publicidad al PRM gratis, pregunte si a mí me pagaron un centavo. No, usted no. Yo vi que las colaboraciones que usted hizo a través de la promoción, que yo le decía a Benjamín, pero usted se olvidó de ser real estate ahora, usted es político. Y dice, Manuel, no. Tengo el deseo de que se repita la versión de Johnny Ventura. Claro. Se van. Y se fueron. Se van. Y se fueron. Y se fueron. Bueno, yo espero que en el 2024... Pero usted está adentro entonces. ¿Adentro de dónde? De su casa. Bueno, Manuel, yo le voy a decir una cosa. Aparte de que yo le sigo poniendo a usted el comercial, le voy a dejar comercial, nos vamos, y cuando regresemos vamos a hablarle al público de lo que a ellos les gusta que yo le explique, para que usted entienda el proceso y usted le pueda decir a los amigos suyos, a los televidentes, que lo que yo le explico aquí es real y el por qué las personas tienen problemas, que no compran una casa. Y yo le voy a decir el por qué debe de ser dueño de casa. Se lo voy a explicar por qué le conviene. Dele. No lo cambie y siga disfrutando de Domingo Explosivo. Benjamín lo tiene todo para resolver. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta, que en mis ratos más felices tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas, si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Si entendieras que lo que pronuncio está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre los recuerdos te hablarán de mí.
sentimientos, siempre los recuerdos me hablarán de mí. Bueno, gracias por seguir compartiendo Domingo Explosivo. Mire, yo quiero hablar de casa, pero cada vez que usted me menciona temas que yo no quiero ni siquiera tocar en una ¿Cuál? televisión. Pues si me dijeron que usted estaba en República Dominicana el fin de semana pasado, gozando del picnic de los jardines del Palacio, organizado por el ministro del Ministerio Administrativo de la Presidencia. ¿El mismo ministro? Así que, ¿cómo le fue a usted por ahí? No, yo quiero decirle al público que sabe que yo no soy un hombre de decir mentiras. Yo no he viajado. Yo pienso ir por unos 5 o 6 días porque tengo una construcción, una obra, y ya está de término y ya le están dando los últimos toquecitos. Y voy a ir la esposa mía está allá y yo voy a darle unos toquecitos a ver cómo está la terminación. Pero Benjamín, no he ido. Benjamín, ¿cuál de las estaciones del año es la más favorecida en venta y compra de casa, de vivienda, de propiedades? Ahora mismo, en este momento, y le voy a decir por qué, en los tiempos cuando esté el verano, es más fácil que la gente pueda comprar. Pero no solamente por eso, porque también llega la temporada donde las clases, los niños están de vacaciones. Ya. Entonces se le hace más fácil al que va a vender la casa, porque no tiene que estar con el corre-corre de la escuela de los niños, y le da tiempo cuando venda y se muda o compra, le da tiempo a hacer el transfer de la escuela de los hijos. Entonces la gente mejor siempre dice, no, en el invierno se me hace más difícil, de varias maneras, porque en el tiempo del frío todo se hace más complicado, por la escuela de los muchachos, el frío que hace. Cuando llega el verano la gente aprovecha y dice, déjame ponerla a vender ahora. Y la ventaja que tienen con un agente como yo, que las personas pueden vender su casa, Manuel, y comprar al mismo tiempo. O sea, eso quiere decir... Espérese, ¿cómo se explica eso? Si yo tengo una casa, ¿para qué la voy a vender? ¿Para comprar otra? Oh, Manuel, a veces, déjame decirle, muchas veces usted tiene ya 30 años o 25 años viviendo en este frío. Se cansó. Y ya usted se cansó o le duele la rodilla porque está viejo. Usted quiere ya retirarse para el caliente como la Florida, para irse para otro estado donde es menos frío. ¿Qué usted hace? Su casa que usted la compró aquí en Nueva York en 300, hoy la está vendiendo en $1 millón. Uf. Con ese dinero usted compra un apartamento cash o una casa en efectivo. ¿Como lo hizo quién? Como lo hizo aquí el señor que está aquí, Bonifacio. Como lo hizo Bonifacio que está ahí. Como lo hizo también Carmen, que cerró la semana pasada en el Bronx. Esa gente hay que felicitarlo. No, ya yo lo felicité y vuelvo y le digo, Carmen, lo que yo le dije a Carmen, después que uno llega a los 65 para allá y tiene 600, 700 mil dólares, ¿qué es lo que yo le recomiendo? Mire, si usted antes no comió langosta, coma langosta. Disfrútela. Si usted antes lo que tenía era un carro, que tenía que tener mecánico, suerte eso, y cómprese un carro, que usted no tenga que visitar mercado. Que tenga confort. Visitar mecánico, que usted lo lleve para que le cambien el aceite, que lo llaman, mire, eso es lo que usted tiene que hacer, darse vida. Yo le dije a Carmen, disfrute su dinero, que esa es la ventaja de las personas inteligentes que se llevan de mí, que compran su casa, que después de 20 años, Manuel, lo que tú compraste hoy, esto no es como los carros, que tú lo cobras, desde que tú lo sacas del dealer, devaluado inmediatamente. ya perdiste tu dinero, se devaluó. Una casa, desde que usted la compra, a los 20 años, es que vale dinero. Entonces, la aceptación en este mes, ¿cómo ha ido? Excelente, la venta? excelente. Todo lo que sale. ¿En cuáles lugares hemos hecho cierre ya? Richmond Hill. ¿Quién está ahí? Ahí en el Richmond Hill está Bonifacio. Bonifacio. Que ya se mudó para New Jersey. Bonifacio, felicidades, Bonifacio. En el Bronx, Luz Díaz, cariñosamente le dicen Carmen. Doña Carmen, felicidades, invíteme. Vendió su casa que no tenía mortgage. Cuando no tiene mortgage que estaba paga, 0. ¡Wow! O sea, el cheque nada más le pagó a su abogado. 5 estrellas. A su abogado y la comisión de un agente que se la ganó. Le felicito. Gracias. Usted sabe que nosotros hacemos el trabajo. Ahora, yo quiero que el televidente entienda que no todos los agentes de real estate se fajan para defender los intereses, tanto del vendedor como del comprador. Es así. Usted sabe que en el estado de Nueva York, Manuel,
para que la gente que ve este programa se eduque y tenga el dato, se requieren 2 abogados. El vendedor necesita su abogado y el comprador necesita un abogado. Esa es la ley del estado de Nueva York, porque en Miami, en otro estado, no se necesitan 2 abogados. Un solo abogado puede representar los compradores, como en el caso de un cliente que ya va a cerrar en Lawrence, Massachusetts, Sócrates. Y ¿También llega usted hasta Lawrence? Yo llego internacionalmente a todos los estados, 50 estados, yo puedo representarlo. Démele el teléfono para que la gente lo llame. La gente, siempre está el número de Domingo Explosivo. Y la gente que no puede ver este show porque no tiene ese cable, que entre a YouTube, que se suscriba y que le dé a la campanita Domingo Explosivo Es TV. una gran oportunidad para usted adquirir su propiedad, para venderla, y siempre con Domingo eso está garantizado. Pero oiga lo más grande. Esto no es chercha. Manuel, certificado con más de ¿cuántos años tenemos, Oveja? 20 años haciendo real estate y en la televisión 22. Y el que venga atrás, Que arre, como decía Johnny Ventura. Pero vamos a terminar esta expresión de Sócrates en Lawrence, Massachusetts. Un fiel televidente que no se pierde este toque de queda. ¿Qué hizo él? Benjamín, ¿qué tú me recomiendas? Porque yo soy vecino suyo, porque usted es de Neiva y yo soy de Enriquillo, Barahona. Y yo me quiero ir porque tengo una construcción allá. Mi casa es de 3 familias. Yo le dije, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Trabajan? Sí. Pues ya usted resolvió su problema. Le está vendiendo la casa de él, de 3 familias, a su hija. vendiéndosela a la hija. Y no necesita dinero. Pero entonces, O sea, el comprador. ¿qué venta es esa? Es una venta entre familia. Y en Estados Unidos es que se puede dar ese negocio. ¿Por qué? Porque no necesita down payment inicial, porque el equity que tiene la casa, el banco, podemos utilizar el equity para poner el inicial y el down payment, y él sacar lo que necesita para retirarse, y los hijos siguen con la misma casa. Después de la pausa, yo le tengo una vez, verdad que usted sabe de esto. Bueno, yo quiero felicitar a Sócrates, porque ya va a cerrar. Por eso es que este programa es Sócrates, felicidades. que el que me caiga atrás a mí tiene que sentarse aquí a hablar fino, a hilar fino. Hilar fino. Siga disfrutando la buena música y continuamos con más de Domingo Explosivo. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi. Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir. Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía que hoy que estás con otra me haces sufrir. Y estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida. No puedo negar que eres fruta prohibida. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas el alma, mi fe está perdida. No puedo negarte que eres fruta prohibida. Amor, qué ironía, tu piel fue tan mía que hoy que estás con otra me haces sufrir. Estoy atrapada y no tengo salida entre lo real y mis fantasías. Me robas la calma, la siento perdida.
Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa. Y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo este programa. Y yo quiero, Manuel, aprovechar que usted está aquí, que usted me pregunte, porque yo sé que usted es una persona que siempre tiene amigos y tiene muchas personas que son dueños de casa y personas que están en edad. Mire, cada vez que yo escucho un tema como ese que pasó, me dan ganas no de preguntar, sino de una buena copa de vino. Gracias. En Neiva, usted sabe que dónde que se da el vino. Sí, el vino de Neiva. Vamos a saludar al ingeniero Alex Rosó, que es la persona que, el ingeniero químico, graduado en la UAS de su tiempo, que está siempre incentivando. Próximo viaje que usted dé para Neiva, yo tengo que estar ahí. No, usted va conmigo. Yo el tengo día que que estar usted. ahí. Ya Y que me espere la senadora. Mire, Melania, que me espere. ya yo no voy a invitar a Isiano. Usted que tiene que acompañarlo. Porque usted es agrónomo y va a conocer, bueno, Melania, el esposo y muchos más son agrónomos que usted los va a conocer. Esa es una generación que usted lo Una conoce. preocupación. ¿Cuál? Yo afortunadamente compré mi casa, estoy pagando mi mortgage mensual, Ok. estoy al día y lamentablemente me ha dado un parrapapá. Se murió Manuel Ruiz. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Puede un hijo adherirse y seguir con el asunto hasta que pague esto? Claro, definitivamente, 100%. Yo estoy muerto. Ok, pero déjame explicarle para que el televidente, que en este momento a muchos, porque me han llamado muchos, mira, mi papá murió y nosotros seguimos pagando la casa, pero la casa todavía está a nombre de él, que murió, del difunto. ¿Del difunto? ¿Qué es lo que se necesita para hacer esa transacción? Primero, determinar cuántos hijos hay del señor. O sea, no importa del matrimonio. Ah, pues usted me está hablando de herencia ahí. Ahí entra la herencia. Pero déjeme decirle, muchas veces el señor está casado y tiene 3 hijos con la esposa actual, pero él tiene más hijos. Entonces, ¿qué sucede? Se la puse dura al hombre ahí. No, se la estoy diciendo para que las personas que están mirando este programa se eduquen, que también los otros hijos, aunque no sean hijos de la esposa, le toca la parte, porque déjeme decirle, a la esposa automáticamente le toca el 50% y el otro 50% es de los hijos. No se ha pagado todavía No la importa propiedad. del equity. En ese del caso equity. se manda a tasar. Allá le dicen tasar. Aquí lo que se hace es un appraisal. Sí. Un appraisal que manda el banco. Y es quien determina cuánto vale la casa. Y de esa herencia, si está casado, el 50% de la esposa y el otro 50% de todos los hijos. Ahora, para venderla, para pasarla, todos tienen que firmar y todos tienen que estar de acuerdo para poderla pasar a nombre de X, Ya. de la herencia, y no hay problema con eso. Qué bueno, qué bueno. ¿En cuáles estados? Yo quiero saber las áreas donde hay mayor demanda en los actuales momentos de compra de casa. Bueno, primeramente, para que las personas tengan una idea, porque muchas personas llaman, Manuel, que quiere comprar en el estado de Nueva York. Y Ajá. le voy a decir, primero, usted sabe que la capital del mundo y donde está el dinero y donde se mueve el dinero es en la capital del mundo. Por eso, lo demás es monte y culebra, para mí. Lo demás es monte y culebra. y culebra. Pero, afortunadamente aprendí eso porque cuando yo llegué a la capital del mundo. Y llegué en los años 80, 86. Cuando usted llegó Imagínese. aquí en plena guerra. Cuando Plena guerra. aquí estaba la droga y cuando estaba aquí la criminalidad fuerte. Pero ¿quién resolvió ese problema? Giuliani, el arquero Rudy Giuliani. Pero yo quiero que usted y yo hablemos de esto, porque yo le mandé el texto y el comunicado que en esta semana que pasó, hubieron unos tiroteos que mataron yo no sé cuántos hispanos, gangas que hay entre dominicanos y otros Eso más. en Queens gangas. ocurrió esto. En Queens, en el Alto Manhattan, en el Bronx. O sea que las gangas están donde quiera. Está creciendo, es increíble lo que está pasando. Y esto es preocupante
porque se está determinando y están haciendo la estadística que en el Alto Manhattan esto está como si fuera un Santo Domingo, en atracos, delincuentes y en gangas. Y eso hay que parar. Déjeme decirle que ya no se puede andar por las aceras, porque ahora andan en pasolas, andan en bicicleta eléctrica, y a usted se lo llevan en las aceras, cruzan los semáforos en rojo. Esto es sálvese quien puede. Y también ahí mismo tiran los disparos, atracan a la gente, le quitan la cadena. Estamos en una selva amazónica, tierra de nadie, Manuel, se le llama. Odio a Washington Heights como está. Pero eso es Lo preocupante. odio por el pánico, el terror que hay en las calles. Pero eso es preocupante, porque vuelvo y le digo otra cosa. Usted se da cuenta cómo es que manejan en la República Dominicana, que no hay respeto y que se matan. Óigame, cuando usted llega a Washington Heights, yo salí hace 25 años de aquí y no me arrepiento. Y me fui para un campo. Yo vivo en Long Island, pero cuando vengo aquí, el corazón mío se me quiere salir, compadre. Porque... No, y por eso es que cada día vemos que la gente se está yendo para Pensilvania, Allentown, Exacto. Lexington. Georgia. De cualquier parte se va también para Boston por el terror y los altos impuestos que se están pagando aquí. Y así hay muchísima gente que te ve y dice que no quiere trabajar con la ayuda. Y llaman a Santo Domingo, óyeme, yo no trabajo porque el gobierno me está manteniendo. Yo quiero... Que siga la pandemia. No, yo no estoy de acuerdo porque la economía, eso es lo que trae pobreza. ¿Y sabe por qué te digo eso? Porque el 90% de las personas o del dominicano que coge ayuda, que coge welfare, que coge sesión 8, tienen 30 y 40 años aquí y cuando se van son pobres. Están añoñados. Son pobres. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo es que yo llegué en una yola en el 1986? Espérese. Usted vino en agua por adelante y por detrás. Así, lo digo sin pena. Pero yo no vine aquí de que a comerme los moscos. Usted es un héroe. Yo vine aquí en el 86, cuando existía la única amnistía que se ha hecho aquí por Ronald Reagan. Ya en el 87 yo tenía residencia, en Miami la hice. Y a los 9, antes de los 10 años ya era ciudadano americano. Manuel, y lo demás historia, y monté espectáculos en el Alto Manhattan, en todo Nueva York. Usted trabajó con los mejores productores. Desde y José promotores. Tejeda, óigame, desde José Tejeda. El carnaval del merengue en el Madison Square Garden. ¿Usted sabía que yo fui mensajero de Lin Hidalgo? No, pero Lin Hidalgo, espérese. Yo fui mensajero de Lin Hidalgo. Y trabajé en las discotecas, 3 discotecas más famosas que tiene el Alto Manhattan. Estudio 84. Fuego, Fuego. Primero Fuego, vámonos a Fuego. lo que es Fuego, Fuego en aquellos tiempos, en la 157 y Broadway. Después me fui a Estudio 84. El dueño primero era José Tejeda y se la vendió a Lin Hidalgo. Y de ahí, ¿quiénes llegaron? Los Potros, Marino Jiménez, Juan Jiménez, José Vargas, Oye, pero... compraron Ah, Fran Girón, maestro de ceremonia Todo el tiempo. de toda esa discoteca. Entonces ya usted sabe que yo conozco desde Roberto Jerónimo, Rafi Mercado, Bah. Félix Cabrera. O sea, Félix Cabrera no, llegó usted- a ser hasta jefe mío también. no, usted corrió entonces una gran experiencia y luego trabajando para que la gente adquiera su propiedad. Manuel, tengo un dato que te lo voy a contar solamente a usted y lo voy a hacer en el público. Mucha gente me pregunta a mí que por qué yo no presento los videos de Fran Reyes y por qué no pongo la música de él. Porque yo le di a Fran Reyes, te va a doler, como hay una canción, porque me quedó mal. No me diga. Yo contraté... Que Frank Reyes, el bachatero, porque Correctamente, ellos son primer artistas, bachatero, le quedó mal. correctamente. Es decir, que no le pagó la deuda. No me cumplió. No le cumplió. Porque usted sabe que los artistas, el 95%, es más, 95 es corto, 98% de los artistas, desde que se pegan, se creen Dios. Sí. Ellos mismos No se creen. cumplió con el contrato. Yo lo contrato, le doy $20,000 para presentarlo en Long Island, en Pacho. O sea, un hall de lo que yo rentaba. Él estaba presentándose en New Jersey. Estaba O sea, doblando. Ellos doblan en New Jersey cierran a las 2 de la mañana. Claro. Pero en Long Island cierran a las 4. Yo Ah, le no. dije, Pero él llegó a las 4 ya. cuando llegó eran las 3 y pico. Y el sitio así, tú sabes que esos centroamericanos cuando Ay, están ay, prendidos ay. y te están pidiendo al artista, yo voy porque hay que darle el 50% adelante. Claro. Yo, claro,
Él me dijo a mí que yo no hice negocio con él, pero cuando hablo con Pedro Aquino, que es el promotor, el que lo vende, me dice, no, vete a hablar con Fran. Yo digo, habla tú. ¿Por qué yo tengo que hablar con Fran? Para que me rebaje. Porque si vale 20 y son las 3 y pico, Claro. entonces tú me vas a cobrar $20,000 y nada más va a tocar 30 minutos. No. Cuando voy a la lucha, voy allá, está maquillándose, poniéndose su polvo, tapándose, tú sabes. Me dice a mí que él no tiene nada, que yo no tengo nada que hablar con él. Bueno, pero Pedro Aquino me dice, yo lo que quiero es que usted me rebaje. Me va a cobrar $20,000 y va a tocar 25 minutos de la fiesta. Y ahí le dije que se vaya para el carajo, que le dije que era un charlatán. ¿Tú sabes por qué tuve que hacer la fiesta? Porque estaban los empresarios que me apoyan, dueños de supermercados, No, eso- los clientes que me respetan. Esa Ya gente yo estaba vendía, una noche. ya ahí, yo vendía casa. ¿Qué tuve que hacer? Pagarle $20,000 para que toquen, porque Polibio José Torres me dijo, no te preocupes, esto está lleno. Pero no es eso, es es, un lío. que duele, Sí, es que claro. molesta. Y se arma un rebú, ¿y a quién le van a echar la culpa? No, la fiesta de Claro. fulano. Porque los artistas que no tienen, porque tú sabes que eso es un golpe de suerte lo de Fran Reyes, pero Fran Reyes tiene la mente mediocre. Fuá. Entonces yo le estoy diciendo aquí, Bueno, Frank, para que chupe. y se lo estoy diciendo porque usted sabe que yo presenté la última presentación de Romeo con Aventura, la hice yo en Long Island. No me diga. Pues eso explotó ahí. Óigame, así, pero pregúntele, yo presenté a Anthony Santos varias veces en Port Jefferson. No hay un artista latino dominicano que yo no haya presentado. Y siempre es ratatá resolviendo. Siempre, todo el tiempo, desde Zacarías, no hay un artista. Tú le preguntas a los empresarios a quién yo no le presenté. Usted lo conoce, los que venden las orquestas de merengue. Claro, claro. Y yo... Vamos a apagar el fuego ahora de Fran Reyes, que usted le metió fuego. Apagarle el fuego con Johnny Ventura. Vamos a dejar que la gente siga disfrutando porque, tú sabes, a veces esas son las cosas que Sí, molestan sí. de este negocio. Pero así se sabe todo. Para adelante. Ahí tiene Frank. Amigo Vicente, eso no es pontailo. Amigo Vicente, eso no es pontailo. El tabaco es fuente, pero hay que fumarlo. El tabaco es fuente, pero hay que fumarlo. No lo bote, no puede botarlo. No, y no lo bote, no puede botarlo. El tabaco es fuente, pero hay que fumarlo. El tabaco es fuente, pero hay que fumarlo. Baila, baila como el pingüino baila. 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 Pitaste, pero pitaste, que si pitaste, y tú pitaste, oye pitaste, y usted no da su pitadita, pero usted lo silba, y usted... ¡Ah! Oye este merengue es el de la agarradera. Oye este merengue es el de la agarradera. Oye este merengue es el de la agarradera. Lo bailan las niñas, también las viejas. Lo bailan las niñas, también las viejas. La agarradera no la bailo yo. La agarradera no la bailo yo. La baila una vieja que se murió. La baila una vieja y se murió. Oigan mujeres para gozar. La agarradera deben bailar, la agarradera deben bailar. Mi compadre y la vecina de al lado, la agarradera ya la han bailado, la agarradera. Gracias por seguir compartiendo este programa. Manuel, a mí no me gusta llegar a la parte final, porque
Es que No aquí nunca se termina. Yo tengo muchas propiedades que yo quiero que el ingeniero me le ponga las propiedades. Mira, ¿Dónde tenemos propiedades y cómo la gente puede adquirirlas? Vamos a ver. yo tengo casa en el Bronx de 2 familias, Ajá. de 3 familias, en Brooklyn, o sea, en Long Island. Ahora mismo me llegó una plaza comercial, o sea, un edificio con 2 locales comerciales en Hempstead, New Ya. York, allá en Long Island. Mire, este edificio, aquí anteriormente había una iglesia y en este momento hay un deli. Están vendiendo el edificio con todo y negocio, 1.1 millón, para que el que esté pensando poner un laundry, el que quiera poner un supermercado, el que quiera tener su negocio, esta es la oportunidad. Y todo eso llega a través de Domingo Explosivo. ¿Por qué? Porque el público sabe, Manuel, que yo como agente de real estate, yo no me doblo. Yo le digo a usted que esto que está pasando, es lo que me está motivando a mí para yo ser político. Claro. Yo quiero ser senador. Yo le voy a caer atrás una senaduría, una diputación. ¿Pero y para qué? ¿Quién? Para demostrarle a los congresistas que tú puedes hacer todo lo que tú quieras por tu provincia. Porque los que no vamos a buscar dinero, podemos hacer eso más. Dígame, ¿para qué yo quiero dinero? Ya después con este... Benjamín, ¿usted se atreve a sacrificar el trabajo como real estate para irse allá a su provincia, detrás de una diputación, una senaduría? Yo lo voy a hacer, no que me atrevo, no, que lo voy a hacer. ¿Sabe para qué? Solamente para demostrar que tú puedes hacer muchas cosas y decir... esto Pero lo usted, hizo usted fulano. lo que está desafiando a Melania Salvador. No, yo lo que te puedo decir a ti es que si usted va al balneario La María, donde dieron el Picasso, Sí. estas 4 escaleras que te estoy presentando ahí, fue una donación de Domingo Explosivo y un servidor. Óigame, para que todos los que visiten ese balneario, míralo, mire cómo entran a bañarse, para entrar y salir, con mis recursos. Ahora pregunte qué ha hecho la senadora por ese balneario. Y ella es de Galván, y yo soy de Neiva. Melania Salvador está en Capilla Ardiente. Ni ella ni ninguno. Dice que según ese señor Cuevas, que es nativo de ahí, que echó el ombligo ahí, sigue quejándose de los oficiales, de las autoridades que no están haciendo nada. Y el pueblo sigue en el abandono, las calles destruidas, no hay respeto. Pero sí resolvieron el asunto del hospital. Sí, en el hospital con una lucha se resolvió. Y déjeme decirte, porque tengo que ser justo. Sí. Ahora, en esta nueva legislación como senadora, está legislando para su provincia. Ella fue que legisló para que el ministro David Collado fuera, y otros proyectos que usted lo está mirando, está legislando. Pero yo le digo que... ¿Por qué no aprueba el proyecto de balneario La María? No, ¿Es enemiga suya ella? no, porque ella dice que ya no sabe que eso existía. Ella... No, pero ahora- si es una política, los políticos, los pueblos, saben dónde están todos los callejones, dónde están las letrinas, dónde están los balnearios, dónde está todo, conocen todo. Ellos porque conocen. le dan los tiqui-tiqui porque tienen un sinnúmero de tumbapolvos Claro en los que pueblos. sí, claro que ¿Cómo ellos decirme a saben. mí que no? Pero esa es la vida. No te preocupes que el 2024 está cerca. Vamos a ver lo que va a pasar. Yo no voy a pedir clemencia a nadie. Óigame, ni al presidente. ¿Por qué? Pero usted es un ciudadano. Pero déjeme decirle, óigame, ese terreno vale más de a mí me dan $1 millón y no lo vendo. O sea, yo me puedo ir, soy ciudadano americano. Si no quieren que se haga eso, me voy para No Miami. se preocupe que vamos a darle sorpresa a Bueno. la gente de Neiva. Bueno, vamos a con ver. el balneario. El presidente... Una sorpresa les vamos a dar. ¿Cuál es? Ustedes la van a saber. La van a saber. Vamos a llegar a la parte... Hemos llegado a la parte final, Manuel. Yo sí he estado contento de Benjamín. Bueno, yo... Gracias por permitirme sentarme delante de usted. Bueno, Aquí. usted tiene la puerta abierta. Si quiere venir el próximo domingo, depende de usted. No, yo vengo, no hay problema. Entonces, Pero que Melania cuele su café claro. bueno, hermano, a todos ustedes gracias por creer y confiar en este programa. Los quiero mucho. Nos vemos el próximo domingo aquí en este toque de queda. Si usted quiere vender y quiere comprar, este es el momento. Si se la quiere vender a sus hijos, entre familia, no necesita tener dinero. Ahora, en el próximo domingo le voy a explicar todos los pasos para que usted se convierta en dueño de casa y el por qué no es un buen negocio pasarse la vida rentando. Porque cuando usted dura rentando 20, 25 años, ese dinero se fue para el zafacón. El futuro está en tus manos con las orientaciones de Benjamín Cuevas. Mejor. Real estate. Muchas gracias.
Nos vemos el próximo domingo, los queremos mucho. Gracias, Manuel. Domingo Explosivo.